Vamos a ver qué estudia la combinatoria. La combinatoria es una parte de la matemática que estudia diversas formas de realizar agrupaciones entre los elementos de un conjunto, sumándolos y calculando su número. Es decir, que si nosotros tenemos un conjunto cualquiera, A, que va a tener X elementos, ¿no es cierto? La combinatoria lo que nos permite es responder de cuántas formas podemos combinar, variar o permutar todos los elementos que tengamos en ese conjunto. ¿Ya? Entonces, para eso es necesario definir qué es la población y la muestra. La población es el número de elementos que tiene el conjunto. En este caso vamos a ir denominando M. Prácticos. Y N es el tamaño de la población. Perdón, M es el tamaño de la población y N es el tamaño de una muestra. Bueno, entonces constantemente cuando vayamos viendo las fórmulas de lo que vayamos haciendo, vamos a ver M y N. ¿Ya? En realidad tiene más sentido eso de población y muestra en estadística, que la combinatoria igual es utilizada dentro de las estadísticas. Pero matemáticamente vamos a ir definiendo nosotros cómo podemos utilizarlo. Ya, hay dos cosas a considerar para ayudarnos en resolver problemas de este tipo. Ya, uno es el orden. Y otra es la repetición. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con orden? Con orden nos referimos si es que tuviéramos elementos dentro de un conjunto, si esos elementos tienen que estar ordenados sí o no. Por ejemplo, si tuviéramos un conjunto con los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Una forma para ordenar sería tener 1, 2, 3, todos los elementos, ¿no? 5. Otra forma estaría dado por estamos viendo con 5 elementos, ¿no? Si, por ejemplo, lo que vamos a ver es si nos interesa o no el orden, esta forma de arreglar el conjunto es diferente a tenerlo en el orden inverso, ¿no es cierto? Entonces, en algunos problemas sí nos va a importar el orden en el que están, en otros problemas no nos va a importar. Entonces, el orden se refiere a eso. Y puede ver, si es que nos importa el orden, puede haber otro tipo de arreglo, ¿no? Bueno, si no nos importara el orden, cualquiera de estos arreglos sería igual, porque contiene los 5 elementos y si no nos interesa el orden, entonces están donde sea. Pero si nos interesa el orden, entonces son diferentes. En el caso de la repetición, si ven acá, por ejemplo, en este ejemplo, no repito ninguno de los términos. 1, 2, 3, 4, cada uno está una sola vez. Entonces, a eso se refiere la repetición. En algunos casos sí puede ser que nos interese, no importe si es que están repetidos ciertos elementos.
Sí, por favor. Por ejemplo, ahí tengo repetido el 1. Entonces, en algunos casos sí nos va a interesar que los elementos puedan estar repetidos o no. Buenas noches. ¿Ya? Entonces, los ejercicios o las teorías que vamos a ver van a estar referidos sobre todo a si tienen orden y si tienen repetición o no. Paso a los diapositivas. Ya. Ahí en las diapositivas, por ejemplo, hay un ejemplo. Dice, con tres colores diferentes, ¿cuántas banderas tricolores podemos hacer? Una bandera de 8 se diferencia en tener un color diferente con el orden de colocación. Bueno, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Tengo tres colores, ¿ves? Este sea un color blanco, puede ser, y otro color rojo. Más de esos tres colores, ¿cuántas banderas puedo hacer? Si quiero hacer banderas tricolores, podrían ser banderas bicolores o inclusive unicolor, ¿no? Pero en este caso nos dice de cuántas banderas puedo hacer. Colores. Bueno, entonces puedo tener un arreglo en el cual el primero sea rojo, luego blanco, luego negro. Entonces esta es una bandera. Puedo tener otro arreglo en el cual tengo, nuevamente empiezo con rojo, el siguiente ya tendría que ser diferente, ¿no? El anterior, entonces tendría que tener negro y luego blanco. Empezando con rojo, esas serían las dos posibilidades, ¿no? Si empiezo con negro, tengo dos posibilidades. El siguiente sea rojo blanco y otra posibilidad es que empiece con negro. El siguiente sea blanco rojo. Empezar con rojo, con negro, ahora blanco. Una posibilidad es que tenga blanco, rojo, negro, blanco, negro, rojo. Bueno,
Entonces, mi conjunto de elementos era esto. Se podría llamar el conjunto B, en el cual tengo tres elementos: el negro, el blanco y el rojo. Entonces, en base a esos tres elementos, por ejemplo, puedo combinar en estos seis, ¿no? En estas seis banderas. Inclusive podría haber más. En este caso sería sin repetir, ¿no? Porque el rojo nunca repito más que una vez, ¿no? Igual blanco y negro. Entonces siempre está surtido. Pero si, digamos, mi problema sería con repetición, inclusive podría tener algunas banderas en las cuales tengo dos franjas rojas y pueden ser inclusive dos franjas continuas rojas, ¿no? Dos franjas continuas rojas y una blanca, digamos. ¿Ya? Entonces va a depender de los problemas, del tipo de problema que tengamos, si es que requerimos cierto orden. En este caso, ¿cómo está determinado de que son diferentes? Es por el orden que tienen, ¿no? Primero aquí está rojo, blanco, negro. Y está rojo, negro, blanco. Entonces, un orden diferente. Por eso es que sé que son diferentes. Eh, si no importaría el orden, entonces esta bandera con esta sería la misma. En realidad, todas las banderas serían la misma, si es que no importaría el orden. Porque la cosa eran los elementos, si es que no importa el orden. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros tenemos que ver las características de un problema, si es que requerimos como propiedad que tengan orden o no, o si requerimos que puedan ser repetidos o no. ¿Ya? En este ejemplo, tienen orden y además no son repetidos, ¿no? Esa es la característica. Mira, luego tenemos un ejemplo que dice: en la clase hay 10 alumnos y se quiere formar un comité de 4 personas que organicen las presentaciones. Bueno, por ejemplo, en ese ejemplo que dice que hay 10 alumnos, tenemos una especie de conjunto, ¿no? En el cual tenemos, voy a poner notas, no sé, pero los voy a poner como X, ¿no? ¿Ya? Tenemos 10.
empieza el otro. Bueno, nos dice que lo que se busca saber es cuántas maneras distintas es posible tener 4 delegados. Digamos por votación, lo que sea. Entonces, una posibilidad es que sean una posibilidad es que esté x1, x2, x3 y x4. Otra posibilidad es que esté x1, x3, x4, 5. Otra posibilidad es que esté x1, x4, x5, 6. Otra posibilidad posibilidad es. Bueno, entonces, tomando en cuenta lo x1, la posibilidad de combinar con otros estudiantes, tenemos 7, ¿no? 7 posibilidades. ¿Ya? Bueno, si empiezo a hacer con x2, lo mismo voy a tener, ¿no? Otras 7 y 7. Así hasta llegar a un número determinado. Por ejemplo, aquí, como estamos hablando de personas y estamos hablando de un grupo en el cual se va a buscar representación, no nos dice una representación jerárquica, una representación, digamos, de presidente, vicepresidente, no. Los 4 son representantes nada más. Entonces, en este caso, no importaría el orden, ¿no? Sería lo mismo que si yo tuviera x2, x1, x3, x4 o x3, 2, x1, x4 o x4, x3, x2, x1. Como son personas y son representantes, no importa el orden en que yo los ponga. ¿Ya? No es como en el antiguo caso, de las banderas importaba, ¿no? Que dependiendo del orden en el cual ponga los colores, iba a tener una bandera diferente. Aquí no importa el orden en que los ponga, sino que tengo a esos 4 representantes y ya. Sí importaría si es que hubiera dicho, necesito un presidente, un vicepresidente, un secretario, no sé, otro secretario. Entonces, en ese caso sí hay una jerarquía, ¿no? Hay un orden. En este caso, solo 4 representantes, no importa cómo los baraje. Entonces, van a haber problemas de ese estilo, ¿no? Ahora, la otra característica que tenemos que ver es si es que necesitamos repetir elementos. Nuevamente, en este caso estamos hablando de personas, ¿no es cierto? Entonces, no podemos repetir la misma persona 2 veces, a menos de que la clonemos. Pero no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido que si armo representantes de 4, tenga, por ejemplo, la persona X
1 2 veces. No tendría sentido esa representación. Una persona no puede estar 2 veces en su nombre en ese tipo de elecciones. Ya. Pero vamos a ver qué nos habla el principio de producto. Bueno, teóricamente nos dice si una situación puede ocurrir de M maneras y otra de K maneras, entonces ambas situaciones pueden ocurrir de M por K maneras. Y aquí tengo, si tuviera dos conjuntos de situaciones, A, no sé, un conjunto B, y en realidad el número de situaciones va a ser un número discreto, un número natural. Por ejemplo, si aquí tengo hasta tres situaciones, significa que tengo tres situaciones. En este otro conjunto tengo cuatro situaciones. Bueno, me dice que si ocurren situaciones M, están llamando que el conjunto A puede tener M situaciones como máximo, ¿no? El conjunto B, K situaciones. Si esas situaciones pueden ocurrir al mismo tiempo, en algún ejercicio, por ejemplo, que quieran resolver, se resuelve multiplicando M por K. La cantidad de situaciones que tengo en un conjunto por la cantidad de situaciones que tengo en el otro conjunto. Por ejemplo, tengo 5 playeras, o sea, poleras. Tengo 5 poleras de diferente color. Verde, 5 playeras y 3 pantalones. Si tengo 5 poleras y 3 pantalones, ¿de cuántas maneras puedo combinar esto? Es fácil, ¿no? Aquí, dentro de lo que significan las poleras, tengo 5 posibilidades, 5 situaciones. Y de ponerme los pantalones, o sea, por separado, sin pensar en las poleras, tengo 3 situaciones, ¿no? Son independientes.
Pero, bueno, en nuestra forma de vestir siempre estamos acostumbrados a ponernos algo debajo de la cintura y algo encima, ¿no? Estamos combinar esas dos posibilidades. Entonces aquí en este conjunto veo que tengo 5 situaciones. En este otro conjunto tengo 4 situaciones. Entonces, la resolución de esta combinación, o cuántas maneras puedo ponerme, está dado por el principio del producto. M por K. 5, 3, igual a 15. Entonces, eso es como decir, esta polera, si combino con este, después combino con este, tengo 3 combinaciones, ¿no? Si la siguiente polera combino con los otros 3, hasta ahí tengo 6 combinaciones. Sí, siguiente, con los otros 3, 9. Este con los otros 3, 12. Y este último con los 3 sería 15. Obviamente no en los problemas, en los ejercicios, no se usan números tan pequeños, ¿no? Y con números tan pequeños se pueden resolver así, haciendo gráficos o separando los conjuntos, pero la idea es que analíticamente vamos a tener que ir resolviendo los problemas que tengamos. Bueno, volvemos al tema de las banderas. ¿Cuántas banderas de 5 bandas pueden construirse con 5 colores distintos si se utilizan todos? Bueno, si tengo un conjunto de banderas, en este caso me dice que tengo 5 colores. Digamos azul, verde, entonces 5 colores. Si primero empiezo a combinar, por ejemplo, con azul, voy a tener y así voy a tener varias combinaciones, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de problemas? Lo que tengo que ver en un principio es, por ejemplo, si empiezo a agarrar una técnica de conteo, en este caso, por ejemplo, primero con azul, combino todo, ¿no? Luego empiezo con verde y empiezo a combinar todo. Luego con el rojo y empiezo a combinar todo. Es como si tuviera una escala de 5. Tengo que formar una bandera. Tengo que formar una bandera así, ¿no? De 5 bandas. 5. Entonces, si empiezo con el azul, posteriormente voy a tener que utilizar, y aquí hago todas las combinaciones con los demás colores. Posteriormente tengo que utilizar otro color ya también, ¿no? Al principio. Puede ser el verde.
Y dentro de las otras 4 franjas voy a tener que utilizar otros colores diferentes al verde, ¿no? El próximo voy a empezar con el luego voy a empezar con el café y por último con el negro, ¿no? Bueno, entonces si ven, en un principio, digamos, en la jerarquía 1, voy a tener 5 posibilidades. 5 posibilidades para luego con las otras 4, con los otros 4 colores ir jugando. ¿Ya? Entonces eso significa que primero tengo 5 posibilidades. Posteriormente, luego de haber escogido una de esas posibilidades de las 5, voy a tener 4 franjas que llenar, ¿cierto? Para cada una de esas 5 posibilidades. Entonces, como solo me quedan 4, voy a tener la combinación, o sea, por principio de multiplicación por 4. Entonces aquí, bueno, obviamente van a ver, estos deberían ser varios. Estos deberían ser varios. Una vez que llene este espacio, cualquiera de ellos, todos ellos, me van a quedar 3 franjas nada más. Entonces, para poder combinar los 3 colores, voy a tener que la multiplicación por 3. Bueno, una vez llenado esos 3, con diferentes colores, voy a tener 2 franjas nada más, ¿no? Y 2 colores. Entonces, la combinación que ya tengo 5 por 4 por 3 va a tener que multiplicarse por 2. Y así hasta que me quede una franja, ¿no? Y para esa franja siempre me va a quedar solamente un color, ¿no? Ya no me va a quedar más de los colores. Entonces voy a tener por 1. Entonces, por principio de multiplicación, por principio del producto, la combinación de 5 elementos que sí importa el orden y que además no puede repetirse, en este ejemplo, quedaría 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, 120, ¿no? 120. Ya. Y esta forma de 5 por 4 por 3 por 2 por 1 tiene un nombre, ¿no? Cualquier número, cualquier número multiplicado por su anterior, multiplicado por su anterior, sí, hasta llegar a 1, eso es un factorial. Entonces esto, si hubiéramos representado matemáticamente, sería el factorial 5. Que ahorita vamos a ver, se llaman permutaciones. Esto corresponde al factorial de 5. Ya. Bueno, entonces el principio del producto nos habla de ello, ¿no? Que si tenemos diferentes situaciones MK, la combinación de ambas va a ser la multiplicación. En este caso, bueno, no tenía solo 2 elementos, por eso no es solamente MK, ¿no? M por N por A por B por C.
Ahora hablemos del principio de la suma. Ya teóricamente dice que si una situación puede ocurrir de m maneras diferentes y otra de k maneras diferentes, incompatibles ambas, o sea que no tengan relación, entonces existe mk maneras de las cuales puede ocurrir lo primero o lo segundo, más no ambas. Entonces igual, no, si tengo un conjunto de situaciones, en este caso voy a poner tres situaciones. Tengo cuatro conjuntos de posibles situaciones. Entonces me dice que si estas situaciones, digamos, tienen un cardinal m igual a 3, estas son situaciones m igual a 4, situaciones k igual a 2, este otro es igual a 5. Y además, no están relacionadas todas esas situaciones. Va a ocurrir es que la suma de situaciones ese va a ser la cantidad de por ejemplo, ahí en las diapositivas dan dos situaciones en las cuales se puede ir de un lugar a otro mediante un motorizado o haciendo ejercicios. Mediante un motorizado dice que hay cuatro posibilidades. Entonces, digamos, en este conjunto tenemos tres situaciones. Podemos ir de un lugar A a B
mediante un automóvil. Entonces el automóvil puede ser un taxi, puede ser un micro, puede ser un minibús. Y en otro conjunto decimos que tenemos otras cuatro situaciones. En este caso, es el conjunto de autos, ¿no? Con los cuales puedo llegar de A a B. En este caso vamos a seguir otro tipo de transporte, diferente al vehículo. Entonces, otro tipo de transporte puede ser una bici, puede ser transporte que no sea moto ni bici. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Lo que pasa es que este mi conjunto es de autos, ¿no? Este mi otro conjunto es de alternativos al auto. Pero que sea transporte. Bueno, podemos poner aquí, por ejemplo, como dice, mediante ejercicio. Entonces, mediante ejercicio, pues, sin ningún otro tipo de ayuda, puedo llegar caminando, corriendo, nada. Bueno, y otra forma de llegar, no sea de ninguno de esos conjuntos, podría ser. Ya, imaginémonos que, o sea, hay otras formas de llegar de un punto A a un punto B. Voy a tener un conjunto de, pues, digamos que ya hemos inventado los hologramas y uno puede llegar de un punto A a un punto B. Holograma, si estuviera su presencia ahí. O que ya hemos inventado la forma de teletransportarnos. Entonces existe la teletransportación. Ahí sí, cualquier forma. Ya, la cosa es que en el conjunto tenemos cinco formas. Bueno, entonces, la suma de todos estos, porque todos estos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Ya, eso significa que están separados. No es como en el caso cuando nosotros combinábamos el tema de las poleras con los pantalones. Eso iba coordinado, ambos, la combinación. En este caso, las posibilidades de las situaciones de cada uno es diferente y cada uno es completamente o dos. Entonces tengo 3, 4, 2, 5. 3 más 4 más 2 más 5. Lo cual significa 14 situaciones mediante las cuales puedo llegar desde el punto A hasta el punto B. Bueno, y no necesariamente las situaciones van a ser solamente aplicadas mediante la propiedad del producto o mediante la propiedad de la suma, ¿no? Puede haber una combinación de ambas. Un ejemplo,
Este primero es fácil. Una clase está conformada por 23 varones y 19 mujeres. Entonces tengo un conjunto de varones y otro conjunto de mujeres. Entonces, el primero me dice que está formado por 23 y el siguiente por 19. ¿De cuántas formas puede elegirse un delegado y un subdelegado? Tal que si el delegado es varón, el subdelegado sea mujer y viceversa. Entonces, la idea de que tengo aquí 23 varones. Y a este otro lado tengo 19 mujeres. ¿De cuántas formas este conjunto puedo elegir a un delegado? Si fuera por votación, digamos. La probabilidad de que cualquiera de ellos sea elegida es la misma, ¿no? Puedo elegir cualquiera. Tengo 23 y solo tengo que elegir un delegado. Entonces puedo elegir de 23 formas. Una forma es que elija al varón 1. Otra forma es que elija al varón 2. Otra forma es que elija al varón 3. Así, hasta llegar a la forma 23, en la cual elijo al varón 23. Ahora, bueno, hagamos de cuenta que he elegido, este va a ser mi delegado como presidente. Delegado, no, pero bueno, igual, presidente o delegado. Ya. Y si es que he elegido de entre los varones un presidente, me dice que debo elegir dentro de las mujeres una vicepresidenta, su delegado. Entonces, ¿cuántas formas tengo de elegir una subdelegada de este grupo de mujeres? 19, ¿cierto? Estamos en la misma situación, son unitario, estoy eligiendo de una sola forma. Entonces, en este caso, si elijo dentro de los varones 23, dentro de las mujeres voy a tener 19. Subdelegado. Entonces, por el principio del producto, la forma en la que puedo elegir 23 presidentes varones y 19 subpresidentes mujeres va a estar dado por la multiplicación de 23 por 19. Es igual a 837. 837. O sea, hay 437 formas de tener un presidente hombre y una subpresidenta mujer. ¿Por qué? Porque digamos, si elijo al varón 1, la vicepresidenta puede ser con el 1, ¿no? O puede ser varón 1, mujer 2, o puede ser varón 1, mujer 3 y así 19 veces. Ahora, si lo que ocurre es que elijo el varón 2, igual, tiene 19 posibles subpresidentas o vicepresidentes. Y así, ¿no? Cualquiera de los varones. Ya. Bueno, entonces,
Hasta aquí tenemos 437 por el principio de multiplicación. Pero me dice, y viceversa, o sea, yo puse, si es que en vez de haber elegido un presidente varón, he elegido una presidenta. ¿Cuántas posibilidades tengo de haber elegido una presidenta? 19, ¿no? Entonces tengo de 1 hasta 19, sea una presidenta. Entonces, si he elegido una presidenta, para elegir un subpresidente o vicepresidente, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo 23, ¿no? Entonces, para este caso, igual aplico la propiedad del producto y tendría 19 por 23, que en realidad va a ser lo mismo, ¿no? 837. Ya. Ahora, estos son dos sucesos que no pueden ocurrir de manera simultánea, ¿no? Si he elegido un presidente y una subpresidenta, no va a ocurrir que también elijo una presidenta y un subpresidente. Son dos cosas que están aisladas. Pero por principio de suma, puedo sumar ambas para obtener el total de posibilidades que tengo, ¿no? De todo, de haber elegido un presidente con su presidenta y viceversa. Entonces serían 437 más 437. 74. Entonces, en este otro caso era que tenía aquí primero que elegido las mujeres como presidenta. Yo puse lo mismo, ¿no? Con los varones. Hasta el varón 23. Si elijo una presidenta mujer, entonces puedo combinarse con el varón 1, con el varón 2, 3, así hasta el varón 2. Ya, veamos otro ejemplo. Bueno, dice, ¿cuántos números pares de tres cifras significativas mayores que 500 hay? ¿Cuántos números pares de tres cifras significativas menores de 500 hay? ¿Y cuántos números pares de tres cifras significativas hay? Bueno, tres cifras significativas significan tres cifras, ¿no? X, Y, Z. Está en base 10. En este caso me dice, para el primer punto me dice cuántas cifras C mayores a 500. Las cifras mayores a 500 hay. Que sean además pares. Que C sea par. Entonces son las condiciones que me da. Este X y Z en base 10 vamos a decir que es C.
Entonces, ¿qué ocurre? Ya voy a hacer en la diapositiva, está ustedes el análisis, pero igual no importa. Aquí voy a empezar por el análisis. En una cifra significativa, en una cifra además, de tres términos o de tres elementos, tal que obviamente el elemento X no puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero? Porque si esto fuera cero, ya no tendría tres cifras ni número. Tendría, digamos, si aquí fuera 1 y aquí 2, sería 12 nomás, ¿no? El 0 ya no se lee. Entonces, si el X fuera cero, no tendría tres cifras. Por lo tanto, el X tiene que ser entre 1 y 9. Ya, ese es uno. 7, 8, 9. Pero me dice que tiene que ser mayor a 500. Entonces, si empiezo con el X en 1, en 2, o en 3, o en 4, no va a ser mayor a 500, mi número 9. Entonces, para empezar, entonces el 0 descartado para X, el 1 descartado, el 2 descartado, el 3 descartado, el 4 descartado. X puede tomar los valores de 5, 6, 7, 8 o 9. ¿Ya? Entonces tengo, digamos que X existe en 5, 6, 7, 8, 9. Y como sabemos dentro de los sistemas numéricos que nosotros utilizamos, en este caso, decimal, el estar en esta posición significa que está en las centenas, ¿no? Porque su valor va a valer por 100. Entonces, o sea, no es 5, ¿no? Sería 500, 600, 700, 800, 900. Bueno, suficiente con 5. La posición nos da que las centenas. Entonces, X es centenas. Ya. Luego, ¿qué pasa con el Y? Para empezar, el Y está en las decenas, ¿no? En las decenas. Entonces, su valor va a ser siempre multiplicado por 10. 10, 20, 30. Bueno, las condiciones es que sea mayor a 500 y sea par. Las centenas en este caso no afectan, ¿no? Para ninguna de las condiciones. Puedo tomar cualquier valor que esté dentro de los términos posibles para el sistema decimal. Entonces mi Y puede empezar desde 1, 2, 3 o desde 0, ¿no? En realidad. 6, 7, 8, 9 y bueno, 0 voy a poner al último. Entonces Y puede existir en ese conjunto. Desde 0 hasta 9. C está en las decenas. Y está en las decenas. ¿Qué pasa con Z? Z está en las unidades. Bueno, para que un número sea par, sí o sí tiene que acabar en par, ¿no? Cualquier número que tengamos dentro del sistema decimal, para que sea par, por ejemplo, 512 es par, acaba en un número par. Si tenemos 513, de hecho no va a ser par, ¿no? Porque dividido entre 2 nos va a dar 0. Bueno, entonces lo que puse con Z es que tiene que ser un valor par, o sea, 2, 4, 6, 8 o 0. No nos sirve el 1, 2, 3 porque nunca nos va a dar par. 7, 9. Entonces estos números descartados para mí. Z. Z, entonces
existir entre 0, 6 y 8. Z es de las unidades. Ya está. Entonces, lo que me preguntan es cuántos números pares de 3 cifras significativas mayores que 500 hay. Lo que tengo que hacer es que aquí tengo, dentro de este elemento, saco su cardinalidad, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos. En este otro tengo 10. Y en las zetas tengo 5 elementos. Entonces, para saber la combinación que puedo tener entre este conjunto y este conjunto, aplico el principio de multiplicación. Sería 5, 10, 5. Pues me va a dar 250, ¿no? Pero hay una salvedad más. Dice significativos mayores que 500. Entonces, si me dice mayores que 500, no está considerando al 500 dentro de ese rango. Pero yo sí tengo la posibilidad de armar el 500, porque tengo 5, 0 y 0. Entonces, una posibilidad es 500. Entonces, como es armado, ¿cierto? Pero no puedo excluir a ninguno de ellos, porque si excluyo el 5 aquí, por ejemplo, no voy a poder armar el 502, el 504, el 506, 8, todos los otros 500 que no sean 500. Y no puedo excluir los ceros tampoco en el conjunto de las decenas ni de las unidades, porque si no, no voy a poder armar otros números. 600, 700, 600, 600. Entonces, en realidad el único que me está dando problemas es el 500. Y es una unidad, no es solo uno. Entonces, de este resultado, tengo que quitar ese elemento. Menos 1. Y eso por culpa del 500, ¿no? Ya. Entonces, en realidad, para esta primera pregunta tengo resultado 249 maneras. 249 maneras de obtener números de 3 términos que sean mayor que 500 y que además sean pares. Luego, me dice cuántos números pares de 3 cifras significativas menores que 500 hay. Entonces, la misma idea, un análisis similar. Entonces, para el caso 2, dice, igual tengo lo mismo. X, Y, Z en base 10 es un número C. Ese número ahora tiene que ser menor a 500. Y además me sigue diciendo que sea par. ¿Cuántos números pares? En este caso, para que sea menor a 500 y X tiene que ser menos de 5, ¿no? Y centenas. Entonces 5 ya no entra. 6 tampoco. 7 tampoco. 8 tampoco. 9 tampoco. ¿Por qué? Porque los únicos que me aseguran que va a ser menor que 500 es a partir del 1 hasta el 4. Pueden tener 100, 100 algo. 200, 200 algo. 300, 300.
hasta el 499, ¿no? Que va a ser el último número. Entonces, para armar el 499, se queda el 4. El 500 ya no, porque ya no es menor a 500. 501 tampoco, en el otro lado. Entonces, mi X, en este caso, va a estar dentro del conjunto. El 0, no, el 0 tampoco, ¿no? Porque si otra vez si incluyo el 0, no voy a tener de 3 cifras. 0 tampoco. Solo quedan el 1, 2, 3 y el 4. Las enteras. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? 4 elementos. El Y no va a variar, ¿no? Que por las condiciones no me cambian las decenas. A cualquier valor y eso no afecta las condiciones que tengo. Entonces el Y va a seguir entre 0 y 9, 10 elementos. Y el Z es la misma condición que sea par. Entonces, por lo tanto, Z va a también seguir dentro de los elementos que ya había identificado. Están pares, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8. Que son 5 elementos. Bueno, entonces, nuevamente por principio de para encontrar las combinaciones posibles, tengo 4 por 10, 5, 200, ¿no? Ya está. Entonces es mi segundo caso. Y el tercer caso dice, ¿cuántos números pares de 3 cifras significativas hay? Ahí no necesito hacer tanto ya análisis. ¿Por qué? Porque ya tengo varios elementos que me ayudan a resolver ese tercer caso. Por ejemplo, en el primer caso tengo que tenía 249, ¿no? 249. Segundo caso tengo 200 elementos. C, C de por aquí. C es par. Bueno, para el tercer caso me dicen todos los Cs, digamos que sean par. Ya no tengo la restricción de si es menor a 500 o mayor a 500. Entonces, prácticamente tengo dos conjuntos que ya están englobando todo. Para el primer caso he encontrado todos
los cuales C es mayor a 500 y además es par. Y en el otro conjunto, C es par. Eso tengo aquí 249 elementos. Tengo 200 elementos. Por lo tanto, por principio de suma, yo puedo agarrar los elementos de este conjunto más los elementos de este otro conjunto para tener el total de situaciones que ocurren entre los dos de manera separada, ¿no? ¿Por qué? Porque un C que esté aquí, que es mayor a 500, no va a ser un C que sea menor a 500. No va a haber un número que tenga esas dos propiedades. Entonces están separados. Entonces, por el principio, la suma 249 más 100. Ya. Pero me falta algo. Y en el primer caso he excluido el 500, ¿no es cierto? Por eso les esté menos 1, porque el 500 no me piden que arme dentro de este conjunto. Pero el conjunto sí está, ¿no? Tiene que estar en algún. Entonces, bueno, digamos que es el 500 solito, es un elemento dentro de otro conjunto. Entonces sería como un conjunto 3, el 500 por sí solo. Porque este elemento, para no confundir, la cantidad de. Es la cantidad. En este caso, este es el elemento, ¿no? Elemento 500. Que en realidad sería este conjunto de un elemento. Entonces, para tener el total, ahora sí tengo que sumar este más, ¿no? En un principio había excluido del primer caso. Ya con eso tengo la totalidad de los elementos. Sería 850. En otras palabras, entre 100 y 999 tengo 450 números pares. Eso significa mucho. Lo podríamos haber encontrado si solamente hacíamos en uno el análisis, pero por las características del ejercicio nos pedía tres casos, ¿no? El primer caso cuando es mayor a 500, el segundo caso cuando es menor a 500 y el tercer caso que nos pide de todo. Bueno, ¿alguna duda con el tema de los principios de la multiplicación, la suma? Ya veamos. Vamos a ver otra forma de encontrar multiplicaciones.
Ya la teoría, ¿qué nos dice? Nos dice permutar es variar la posición u orden en que estaban dos o más cosas. Es necesario precisar si estas cosas son no indistinguibles para asegurar que la nueva configuración sea en esencia distinta a la antigua. Bueno, entonces las permutaciones tienen las siguientes características. Hay que ver lo siguiente. Tiene que el orden sí influye. Entonces, en esta primera forma que vamos a ver de realizar la organización de elementos dentro de un conjunto, el orden influye. ¿Qué quiere decir? Que si, como en el caso de las banderas, ¿no es cierto? Si yo tengo tres franjas y tengo tres colores para combinar, si aquí tengo el azul, digamos, color, no es lo mismo que si tuviera en otro orden las franjas, ¿no? En ese orden, cualquier otro orden que exista. Y entonces es importante en las implementaciones el orden en el cual está cada elemento. Otra característica dentro de las permutaciones es que vamos a tomar todos los elementos en conjunto. Por ejemplo, si vuelvo a este caso de las banderas. En este caso de las banderas, lo que yo tengo es un conjunto de tres colores, ¿no? Digamos el color blanco, el color rojo. Si tengo que formar banderas tricolores, es que estoy tomando cada uno de estos elementos, los tres. Otra cosa sería si es que tuviera que armar banderas bicolores. Si tuviera que armar banderas bicolores, solo tendría que tomar dos elementos, digamos el blanco y el azul. Entonces, en ese caso, no estaría agarrando todos los elementos que tiene mi conjunto. Tendría que excluir algunos. Entonces, esa exclusión, si es que pusiera eso, haría que ya no sea un problema de permutación. Nosotros aquí en las permutaciones vamos a ver siempre que el número de elementos tengan donde ir a permutarse, ya sin excluir. Más adelante, cuando veamos variaciones, ahí sí es la exclusión. En este caso, todos los elementos tienen que tener permutación. Y la característica de repetición. Entonces, ya, bueno, vamos a ver el caso de repetición. En alguna bibliografía, bueno, para describirlo se escribe la P y abajo tenemos M
significa M y N? M es el tamaño de la población. Una población. En otras palabras, es la cantidad de elementos del conjunto. N tamaño del Bueno, en alguna bibliografía van a ver esta expresión. B de M de N, N. En otras, esto ya le llaman variación. Entonces, para nosotros sí va a ser variación. Yo pero solamente estoy poniendo ahí para que, si ven alguna vez en otra bibliografía que dice variación, también esto, sí, también algunos consideran. Y otros ya le llaman variación. La forma que nosotros vamos a ver de esto va a ser cuando M sea igual a N. ¿Cierto? Y eso va a ser directamente M o P de N. ¿Quién? Bueno, y la fórmula que lleva es igual a el factorial de M sobre, perdón, es directo el factorial. Directo el factorial de, en este caso si lo llamo M, el factorial de M, si lo llamo N, el factorial de N. Entonces, por ejemplo, como lo que hemos hecho en ese ejemplo, donde hemos empezado a multiplicar 5 por 4, o sea, teníamos 5 banderas, 5 bandas, ¿no es cierto? Ese es el factorial de 5. En otras palabras, sería la permutación de 5. Entonces, los problemas de esta característica van a tener un conjunto de elementos y la permutación de todos esos elementos. Por ejemplo, dice calcular las permutaciones de 6 elementos en 6 posiciones. Bueno, ahí directo nos está diciendo que calculemos la permutación de 6 elementos en 6 posiciones. Entonces eso es 6 factorial. Se igual a 6 por 5 por 3 por 2 por 720. Entonces, lo que significa que hay 720 maneras de colocar 6 elementos en 6 diferentes posiciones. En otras palabras, es como con las banderas. Si tuviera 6 colores, puedo colocar de 720 formas una bandera con 6 colores. Otro ejemplo. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de 8 butacas?
Bueno, ahí empiezo analizando el ejemplo que tenemos en las diapositivas. Me dice que tengo 8 personas. Digamos que tengo un conjunto de A personas, en el cual tengo 8 personas. Y en un cine tengo 8 butacas. Digamos, estas son las butacas del cine. ¿De cuántas formas estas personas pueden sentarse en estas 8 butacas? Eso me está preguntando. Entonces, ¿por qué es una permutación? Primero, porque los 8 elementos voy a utilizar para poner en este arreglo de 8 butacas. Si es que, por ejemplo, me diría, ¿cómo puedo meter 8 personas? ¿De qué maneras pueden entrar 8 personas en 6 butacas? Eso ya no lo consideraría una permutación, ¿ya? Eso sería una variación. Eso vamos a ver más adelante. Pero en este caso tengo la misma cantidad de elementos y el recipiente en el cual tengo que, digamos, moverlos tiene la misma cantidad, igual de espacio. Bueno, entonces una forma es, ¿no es cierto?, poner en el orden que está. X7. Entonces, por ejemplo, entre esta forma, en la primera que he puesto, donde tengo el orden que tenía al principio, y la segunda solo hay una diferencia, ¿no? En el último, en el que cambia X7 va al final y X8 viene este lado. Entonces sí importa el orden. Y esa es una de las características de la permutación, que el orden sí importa. Si no nos importara el orden, entonces ya no sería un problema de permutación. Sería otro tipo de problema, un problema de combinatorio. Igual vamos a ver más adelante. En este caso sí importa el orden, ¿no?, de las personas. Cada persona es diferente y importa el orden. Y además, la otra característica es que no se repiten elementos, ¿no? Aquí no puedo poner 2 veces a la persona en 2 butacas. X1, X1. Después el resto en las 8 butacas. Cada persona va a ocupar una butaca nada más, ¿no? No puede ser esa persona aquí y aparecer también al final. No tiene sentido para lo que busco. Esa persona no puede estar en 2 lugares diferentes. Entonces también tiene relevancia el tema de que no se repite el elemento. Es una permutación sin repetición por esas características. Entonces, por ello sería P8. P8. O sea, hay 40.320 formas, maneras de colocar 8 personas en 8 butacas. Entonces, cuando según van creciendo la cantidad de elementos, se van volviendo números inmanejables, ¿no? Si esto nosotros quisiéramos hacer de forma gráfica, así, yo tendría 40.320.
Es algo que no es práctico. Entonces, por eso existe todo el tema de la combinatoria. Cientos de peticiones. Ya, entonces el segundo caso de las permutaciones. Permutaciones con repeticiones. Se llama permutación con reputación de elementos distribuidos en K grupos de, ahí nos da una forma matemática, ¿no? A1, A2, A3. Van a ser en realidad subconjuntos indistinguibles respectivamente, de tal forma que A1, A2, A3 y hasta tengamos los subconjuntos sea igual a N en las distintas configuraciones. Ya se pueden formar con los N elementos. Ya, toda esa fórmula matemática que parece muy complicada, no, en realidad no es tan complicado. Por ahí en ese ejemplo hay un conjunto. Hay un conjunto de varios elementos, en este caso un conjunto de símbolos, ¿no? Un anillito, cuatro anillitos. Entonces hay otro, C de códigos. Sí. Digamos que este es un conjunto de símbolos, ¿no? Símbolos. Entonces, ¿cuál es la característica de este conjunto de símbolos? La característica es que hay símbolos que no podemos distinguir como individuales. Por ejemplo, este anillito no puedo decir es diferente a este otro anillito, o a este otro, o a este otro. No lo mismo en los otros símbolos. Este copyright no puedo decir que es diferente a este copyright, es este otro. Entonces, por eso son indistinguibles, indistinguiblemente diferentes. Igual con los corazoncitos, no puedo decir este corazón es diferente a este otro o este otro, en esencia. Pero sí puedo decir, por ejemplo, que este anillito es diferente a este corazón, ¿no? Eso sí puedo distinguir, que este símbolo es diferente a este otro símbolo. Entonces lo que ocurre es que están dentro de mi conjunto de símbolos, los puedo agrupar como subconjuntos de características similares. Entonces, lo que me dice esa fórmula es que las permutaciones con repetición de un conjunto que tiene n elementos, n o m elementos, como quieras decirlo. Digamos, entonces, los elementos aquí que tengo, ¿cuántos son? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 elementos, ¿no? Este conjunto, su n es igual a 13, o su m, si quieren llamarle, no importa. Entonces, la permutación por repetición tiene en ese conjunto 13 elementos. Pero de esos 13 elementos, 13, 4 están en un conjunto de los cuales no puedo distinguir cuál es diferente al otro. Entonces, existe un subconjunto, digamos, vamos a llamarlo como A, el subconjunto A1 de los anillitos, de los anillos, tiene 4 elementos. El subconjunto A2 de los corazones
3 y los copy de ahí. A4, son 5, son 10, son 5, los infinitos, los elementos. La suma de todo esto, 4 más 3, 7 más 3, 10, 11, 11 más 2, 13 elementos, ¿verdad? Los 13 del m o del n. Entonces, en esa fórmula de permutación me dice eso, que la suma de los elementos de todos los conjuntos es igual al tamaño de todo el conjunto, elementos de todo el conjunto, ¿no? Bueno, entonces tengo 13 y arriba son los A's, son eso. El A1 tiene 4, el A2 tiene 3, el A3 tiene 3 elementos, tiene un elemento y el otro tiene un elemento. Entonces, eso es representación simbólica matemática, ¿no? Entonces, da que si ustedes suman lo de arriba, tienen este mismo número de aquí abajo, 3. Y bueno, aplicamos la fórmula. La fórmula que me dice n, m, 13 factorial sobre la multiplicación de los factoriales de toditos los cantidad de los subconjuntos. Tengo 4 factorial por 3 factorial por 3 factorial por 2 factorial. ¿Entienden? Bueno, entonces ahí podemos proceder a realizar cálculos. Entonces, por ejemplo, el 13 habría que descomponerlo, ¿no? 13 por 12 por 12 por 10, 8 por 7, 5, hasta el por 4 factorial, digamos. Como abajo tengo 4 factorial, 4 factorial, pues 4 factorial se va a 3 factorial, 3 por 2, 3 por 2, 3 por 2 es 6. 6 se va. 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. 7 por 5. ¿Eso cuánto da? He calculado, me está dictando de la diapositiva. Bueno, es lo mismo que la diapositiva. 3 millones. Es que quería comprobar si estaba bien. 600. Eso significa que estos 3 elementos, en los cuales he encontrado 5 subconjuntos de elementos indistinguibles,
puedo permutar de 3 millones tanto mil formas, ¿no? Eso se haría manualmente, sería como, por ejemplo, tener un anillo. Así, 3 elementos, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué son indistinguibles? Porque yo no me puedo dar cuenta si es que, por ejemplo, este anillo, digamos que este anillo lo voy a poner aquí, si ese anillo lo llevara al final. Aquí, ahora sí lo puedo distinguir gráficamente porque le he puesto un punto, ¿no? Entonces, por esa razón sí puedo distinguir, pero sin esa caracterización que le he hecho, si le quito el punto, no puedo distinguir realmente que aquí haya cambiado algo. Entonces, por eso es que son, se dice con repetición y que además tiene elementos distinguibles. Entonces, entonces mañana vamos a continuar haciendo ejercicios de permutaciones y nos falta.